Amén. Creo no equivocarme si digo que estamos extraordinariamente bien. Amén. Para mí es un privilegio poder estar en esta tarde en la compañía de ustedes y bajo esta preciosa cobertura que nos da la inigualable presencia del Señor. Amén. Da una tranquilidad pasmosa a la vida del hombre cuando éste tiene unos momentos para estar en la presencia del Señor. Cuando uno está en la presencia del Señor es como que todo se detiene. Amén. Y no importa lo que esté pasando a tu alrededor. Por eso creo que en tiempos de dificultad lo mejor que podemos hacer es estar en la presencia del Señor. Amén. Amén. No tenemos ningún culto después, según a mí se me ha informado. Y aquí estamos extraordinariamente bien. Yo desde aquí les puedo apreciar y les veo bien, les veo reposados en el Señor, tranquilos, sin impaciencias, sin prisas por hacer nada más. De aquí nos vamos a dormir. Aunque lo tengamos que hacer sin cenar. Dicen que cenar mucho es malo. Yo puedo dar fe de ello. El día que ceno más de la cuenta duermo mal, descanso mal y al día siguiente me levanto de mal humor. El día que ceno poco o no ceno, me levanto de mal humor también. Ahí va, hijo. Solo espero que me acompañen hasta el final de este culto. ¿Amén? Yo tengo un sinfín de defectos, pero hay uno que sobresale por encima de todos los demás. Y es que todo lo que veo lo cuento. Sé que tienen una fama bien ganada en Zaragoza de ser hombres y mujeres que saben adorar al Señor y estar tiempos y tiempos y tiempos y tiempos y tiempos en su presencia. Pero si ustedes no me acompañan hasta el final hoy, les garantizo que en el transcurso de 15, 20 días, la buena fama que ustedes ganaron a lo largo de todos estos años voy a entrar a compartirles una palabra del Señor. Les voy a leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 textos de la palabra del Señor. Me voy a reservar un noveno para leerlo al final de lo que les tengo que comunicar. El hecho de que yo vaya a leer 8 textos no quiere decir necesariamente que yo vaya a ser más prolongado que de costumbre. Yo puedo ser prolongado con 8, con 7, con 5, con 4, con 3, con 2, con 1 y si me apuran, con ninguno. Pero no quiere decir o no equivale el que yo vaya a leer 8 textos al hecho de que yo vaya a ser más prolongado que de costumbre. Voy a ser tan prolongado como de costumbre, pero no por los 8 textos que voy a leer, sino porque yo tengo, dentro de los muchos defectos de los que les hablaba, tengo uno que también sobresale. Y es que necesito más tiempo que los demás para decir lo mismo que los demás dicen. Pero como yo sé que ustedes aman la buena fama que conquistaron a lo largo del tiempo, van a acompañarme hasta el final. Tengo un tema para compartirles fácil de entender y difícil de digerir. Tengo la plena certeza de que ustedes van a ir comprendiendo lo que yo les voy a ir ministrando a medida que lo vaya predicando. Pero de igual manera sé que lo que hoy van a ir entendiendo y procesando no lo van a estar digiriendo hasta el paso de unos días. Al tema que les voy a compartir le puse por título Adorando en la crisis.
Adorar en la crisis es la adoración más cara que a los ojos de Dios se pueda tributar. Hay muchas formas de adorar a Dios, pero no todas tienen la misma validez delante del Señor. No es lo mismo adorar a Dios en mitad de una enfermedad que adorar a Dios gozando de plena salud. No es lo mismo adorar a Dios en mitad de la escasez que adorar a Dios nadando en la abundancia. No es lo mismo adorar a Dios con todos los vientos soplando a favor que adorar a Dios con todos los vientos soplando en contra. La adoración en la crisis es más que quemar en el atrio sebo de animales gordos, es quemar en el lugar santo especias aromáticas. Y yo espero hoy, a través de este mensaje, de que salgamos del atrio a la intemperie quemando sebo de animales gordos para entrar en el lugar santo y empezar a quemar delante del Señor especias aromáticas. Amén. Hebreos capítulo 5, verso 7, dice así la palabra del Señor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vénganse conmigo al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, y en ese pasaje vamos a leer dónde ocurrió lo que acabamos de leer en el capítulo 5 de Hebreos. 22 de Lucas, verso 39, dice así: y saliendo, en relación a Jesús, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vengan ahora conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, para ver no a Jesús en la crisis del Getsemaní, sino para ver a Pablo y a Silas en la crisis de una celda de castigo. 16:25 del libro de los Hechos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vengan conmigo ahora a un pasaje tan remoto como el de Génesis capítulo 5, y ahí encontraremos no a Jesús en la crisis de Getsemaní, ni tampoco a Pablo y a Silas en la crisis de la celda de castigo. Encontraremos al anciano patriarca Abraham en la peor crisis que tuvo que lidiar de todas las crisis que a lo largo de su vida éste lidió. 22 de Génesis, verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Vengan ahora conmigo a un pasaje archiconocido en el libro de Job, capítulo 1, verso 10 al 11, y estaremos observando a Satanás hablando con Dios en relación al patriarca Job. Verso 10 del capítulo 1 de Job, dice así Satanás hablando con Dios: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición,
Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Vuelvan conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 31, y observarán cómo Jesús, hablando con Simón Pedro, le narra una conversación previa que él ha tenido con Satanás en relación a la escuela apostólica. 31-22 de Lucas. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Acompáñenme ahora a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, y encontrarán ahí un texto de difícil digestión. 5, 18 de Primera de Tesalonicenses. Dice así el apóstol inspirado por Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y finalizamos la lectura en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, donde San Pablo, dirigiéndose a la iglesia de aquel tiempo y por añadidura a todos nosotros, nos dice en el 28 del 8: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios bendiga su palabra en cada uno de los corazones que aquí nos encontramos, y que esa palabra, ministrada con la destreza del Espíritu Santo, acabe por dar en nuestras vidas el fruto para el cual hoy Dios la envía. ¿Cuántos desean que eso suceda? Levanten su mano, griten un poderoso y vivo: ¡Gloria a Dios! Amén. Hemos leído en el primer texto a Jesús en la crisis del Getsemaní. Hemos leído en el segundo texto a Pablo y a Silas en la crisis de la celda de castigo de Filipos. Y hemos leído en el tercer texto a Abraham, el anciano patriarca, en la crisis del Moriah, donde tuvo que enfrentar la difícil situación de tener que matar aquello que más quería. Déjenme comenzar por el primero de los textos que les leía, donde el autor a los Hebreos nos presenta a Jesucristo en los días de su carne, y nos lo presenta ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y con lágrimas, dirigiéndose a aquel que le podía librar de la muerte, y diciéndonos el autor a los Hebreos que fue oído en su clamor a causa de su temor reverente. El autor a los Hebreos nos está dibujando un pasaje que vivió nuestro Señor Jesús en primera persona durante el periodo de su encarnación. El evangelista Lucas, en el capítulo 22, ubica lo que aquí nos cuenta el autor a los Hebreos, y nos dice que esta experiencia de Jesús, narrada en el capítulo 5 de Hebreos, sucedió en el archiconocido pasaje del huerto de Getsemaní. Ya saben los que leen las Escrituras que el huerto de Getsemaní era un pequeño huerto ubicado en el Monte de los Olivos, y que era un lugar de acostumbrada reunión de Jesús con sus apóstoles. Getsemaní era el sitio donde Jesús con los apóstoles se retiraba a descansar después de ministrar a las vastas multitudes. Era el sitio de relax, donde se miraban de corazón a corazón. Era el lugar donde el pastor se desanuda la corbata, se quita los zapatos, pone los pies encima de la mesa. Eso era Getsemaní para Jesús y sus apóstoles. Pero en esta ocasión concreta, Getsemaní no es un lugar para pasar un rato distendido. En esta ocasión, Getsemaní se va a convertir en lo que su propio nombre indica: una prensa de aceite.
Jesús llegó aquella noche a Getsemaní abrumado, tanto que había una sombra de muerte que le precedía. Se siente tan angustiado mi Señor al acercarse a los aledaños de aquel huerto, que la Escritura señala y enseña y dice que entrando por los umbrales de aquel huerto, Jesús se dirige a Pedro, a Jacobo y a Juan, los íntimos de entre sus íntimos, y les dice: quedaos conmigo, estoy triste hasta la muerte. Está pidiendo Jesús un poco de camaradería cristiana a tres tristes hombres. La pregunta obligada es: ¿qué le ocurre a Jesús que no quiere quedarse solo? ¿Qué le está pasando que está reclamando un poco de compañerismo de estos tres pescadores? Y la respuesta concisa sería decir que Jesús está reaccionando pidiendo amistad y compañerismo sencillamente porque está experimentando la sensación del miedo. En su naturaleza humana, Jesús en ese momento está experimentando esa sensación que para muchos de nosotros es conocida, o cuando menos para mí. Yo sé lo que es el miedo. He experimentado en más de una ocasión. Me recuerdo siendo pequeño, mi padre, que está con el Señor, me obligaba a dormir en una habitación a solas, y cuando se apagaba la luz y mi padre se iba, los fantasmas aparecían. Me inundaba el miedo, y yo, para mitigar esa sensación, tras de mi padre salía yo, corriendo, pasillo abajo, entraba en la habitación donde estaban mi padre y mi madre, me metía en la cama con ellos, y al sentir la compañía de mis seres queridos, el miedo se extinguía. Es la reacción humana que todos nosotros tenemos cuando experimentamos el miedo. La reacción del hombre cuando experimenta el miedo es querer tener cerca al ser querido, al amigo, al familiar, porque la compañía de estos le mitiga la sensación del miedo. Mi Cristo, siendo todo Dios y todo hombre, en su naturaleza humana reacciona como cualquiera de nosotros hubiésemos reaccionado. Ante la sensación del miedo que se le aproxima, le dice: Pedro, Jacobo, Juan, quedaos conmigo, necesito de vuestro compañerismo. Esto que estoy diciendo, de que Jesús estaba experimentando la sensación del miedo, no es algo que yo me esté inventando o es una hipótesis, es una realidad escritural. Lo dice la palabra del Señor en Lucas 22, porque ahí se nos informa que después de adentrarse en el huerto de Getsemaní y estar de rodillas orando, mi Cristo, dice la Escritura, que sudó sangres. Dicen los especialistas en anatomía que cuando esa alteración fisiológica ocurre en el cuerpo de un ser humano, es porque éste está sufriendo una extrema conmoción de terror. Hay crónicas de la Guerra Civil Española que cuentan que hubo hombres que en el frente de batalla, al ver la muerte tan de cerca, llegaron a sudar sangres. Es decir, sudar sangres es la reacción fisiológica a la sensación de terror, por lo cual queda confirmado el hecho de que mi Jesús tenía miedo. Pedro, Jacobo, Juan, quedaos conmigo, traspasa los umbrales del Getsemaní. Dice la Escritura que como a un tiro de piedra se va de ellos a orar. Se pone de rodillas a orar. Y quiero ahora que le vean ahí, hecho un ovillo. Y según Hebreos, ahí, hecho un ovillo, mi Cristo está rogando, suplicando, clamando, llorando y envuelto en un sudor de sangres que evidencia que tenía miedo. ¿Le pueden ver? Cuando yo veo a Jesús rogando, suplicando, clamando, llorando y envuelto en un sudor de sangres, la imagen que sube a mi mente es la imagen de un niño pequeño que se aferra a los pantalones de su padre cuando ve una situación de peligro que se acerca.
Tengo 4 hijos. El segundo de ellos, que se llama como yo, en cierta ocasión tuvo un accidente doméstico, se hizo una brecha, hubo que ir rápidamente a darle puntos de sutura, y cuando estábamos esperando a que le diesen los puntos de sutura, el niño, que intuía lo que le iban a hacer, al ver aparecer al doctor que venía hacia él, se aferró a mi pantalón, sollozó, me rogó, me suplicó y me decía: no me dejes ir con él. Cuando yo veo a Jesús en Getsemaní y le veo rogando, suplicando, clamando, llorando y envuelto en un sudor de sangre, la imagen que sube a mi corazón es esa, la del niño pequeño aferrado al pantalón del Padre porque no quiere experimentar la situación que se aproxima aceleradamente hacia él. Así veo a mi Señor. Ahora bien, pregúntenme ustedes, ¿por qué Jesús se encuentra en Getsemaní hecho un ovillo, rogando, suplicando, clamando, llorando y envuelto en un sudor de sangre, anhelando la compañía de sus camaradas porque experimentaba la sensación del miedo? ¿Por qué está así Jesús? Jesús se encuentra en esa situación sencillamente porque Él intuye lo que le va a ocurrir en las horas inmediatas a Getsemaní. Mi Señor desde Getsemaní es capaz de ver el futuro inmediato que le aguarda. Es como si en Getsemaní se hubiese desplegado una inmensa pantalla cinematográfica. Y en esa inmensa pantalla cinematográfica, delante de mi Señor, aparece lo que van a ser los tormentos de la cruz. Mi Jesús, desde Getsemaní, puede ver la crucifixión, pero no solo en su aspecto externo, sino aún también lo que es más doloroso, en su aspecto interno. Mi Señor, desde Getsemaní, es capaz de intuir, de ver que le van a apresar poco después, que le van a hacer un juicio injusto, que le van a mesar la barba, que le van a llenar la cara de escudos, que le van a dar de bofetadas y de puñetazos, que le van a fragelar las espaldas, que le van a coronar de burla, que le van a abrir las manos y los pies, que le van a levantar suspendiéndolo entre el cielo y la tierra, que le van a abrir el costado. Todo esto lo puede ver mi Señor, pero por encima de todo esto, y lo que es más grave, mi Señor es capaz de ver las interioridades de la cruz. Mi Señor es capaz de intuir que estando suspendido entre el cielo y la tierra, Él se va a hacer pecado. Es decir, Él está intuyendo que su cuerpo inocente, sin mácula y sin mancha, va a ser el depositario de los pecados de toda la humanidad, presentes, pasados y futuros. Pero no solo va a ver que Él se hace pecado, sino que además de eso va a ver como la ira del Padre se vierte sobre Él. ¿Saben ustedes, en especial los que leen las Escrituras, que cuando el Padre en el cielo vio al Hijo en la cruz de en medio, el Padre en aquel momento no está observando a su Hijo crucificado, está observando al pecado de la humanidad crucificado. Y cuando el Padre en el cielo vea el pecado en la cruz de en medio, tiene que hacer un divino juicio, cuya sentencia es ira contra el pecado. Y saben ustedes que la ira divina no es otra cosa que el infierno. Es decir, que mi Cristo desde Getsemaní está viendo no solo que se hace pecado, sino que además de eso está viendo como el Padre emite un juicio en el cielo como una sentencia divina, cuya sentencia es el derramamiento de su ira sobre el que está en la cruz del medio. Pero además de esto, mi Cristo desde Getsemaní está viendo que ha de padecer esto que yo les estoy narrando, y lo ha de padecer sin el amparo del Padre. Enumeren ustedes todo lo que les acabo de decir. Juicio injusto, sentencia injusta, esputos, mesarle la barba, puñetazos, bofetadas, flagelación, coronación de burla, manos abiertas, pies horadados, suspendido entre el cielo y la tierra,
el pecado presente, pasado y futuro que recae sobre su inocente cuerpo, la ira del Padre como sentencia contra el pecado que se derrama sobre él, y todo esto sin el amparo del Padre. ¿Qué es lo que está viendo Jesús? Jesús en Getsemaní está viendo una crisis infernal que galopa aceleradamente hacia él. ¿Y cómo reacciona Jesús ante esa crisis infernal que galopa aceleradamente hacia él? Reacciona como cualquiera de nosotros hubiésemos reaccionado, intentando evitarla. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante nuestras crisis? ¿Cómo reaccionamos cuando intuimos que viene una quiebra económica? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos venir una enfermedad a la familia? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos una muerte cercana? Díganme, ¿cómo reaccionamos? Porque creo no equivocarme si digo que a ninguno de los aquí presentes nos gustan las crisis. A ninguno nos gustan los desiertos. A ninguno nos gustan los túneles oscuros. A ninguno nos gustan los fosos de leones. A ninguno nos gustan los hornos de fuego. Reaccionamos como nuestra humanidad nos dicta que reaccionemos. Cuando vemos la quiebra económica, la enfermedad o la muerte que se aproxima a nuestras casas, entonces nosotros oramos. ¿Y cómo oramos? Oramos diciéndole: Señor, no permitas que venga. Señor, quítalo de mí. Señor, me aferro a tu promesa. ¡Ja! Nunca oramos más fervientemente que cuando tenemos una crisis pegando en la puerta de la casa. Nunca ayunamos más que en esos momentos críticos. Nos aferramos a las promesas de la palabra y le decimos: soy tu hijo, no permita que me pase, dímelo, quítalo de mí. Así reaccionamos todos nosotros cuando vemos una crisis cercana, y de esa misma manera reaccionó mi Señor. Cuando mi Señor ha visto la crisis infernal que galopa con celeridad hacia él, reaccionando en su naturaleza humana como cualquiera de nosotros, le ha dicho al Padre: pasa de mí esta copa. Parafraseándolo, es como que el Señor le estaba diciendo al Padre: no me lo quiero beber, no me gusta lo que veo, no lo podemos hacer de otra manera. Pero ¿saben qué? Mientras que mi Cristo reaccionó de esta manera, no sucedió nada. Pero a Dios, cuando Él cambió su actitud de reacción, cuando Él dejó de reaccionar intentando evitar o driblar lo que venía, cuando Él dejó de intentar evitar lo que venía, entonces ocurrió lo sobrenatural. Porque déjenme adelantarles algo: cuando uno adora en mitad de la crisis, los cielos se abren, lo sobrenatural desciende, te toca, te cambia y transforma la situación que estás viviendo. Mientras que mi Cristo le ha estado diciendo al Padre: pasa de mí esta copa, mientras que le ha estado diciendo: no me la quiero beber, vamos a evitarlo, hagámoslo de otra manera, mientras que ha estado diciendo eso, no ha ocurrido nada. Pero sorpréndanse conmigo, porque cuando mi Cristo ha decidido aceptar la crisis que viene, porque ha entendido que es una crisis de la voluntad perfecta de Dios, cuando mi Cristo ha dicho: no se haga mi voluntad sino la tuya, cuando Él ha dicho eso, lo que ha estado haciendo en esas palabras ha sido adorar en la crisis. Sí, cariños, porque aceptar la voluntad divina por encima de la voluntad propia, cuando la voluntad divina no es agradable, eso es adorar. Hay muchos que hoy día han resumido excesivamente el significado de la palabra adoración.
Hay muchos que piensan que el significado de la palabra adoración se agota diciendo que es el acto de entrar a un lugar semioscuro, poner una música suave, colocarte de rodillas, poner cara de no haber roto nunca un plato y dirigirte a Dios. Pero tengo que sacarles del error. La palabra adoración no se agota en su significado con la definición que yo acabo de hacer. La palabra adoración en su significado más pleno sería una forma de vida. Una forma de vida que empieza al levantarnos y que termina al irnos a dormir. Pero si yo tuviera que hacer una definición de la palabra adoración más escueta y más concreta con respecto al tema que estamos tratando, tendría que decir que adoración es aceptar la voluntad divina por encima de la voluntad propia, aun cuando la voluntad divina no nos es agradable. Quédense con esta parte para entender lo que les voy a contar después. Jesús ve una crisis infernal que se aproxima y no la quiere, no es su voluntad aceptarla. Pero entendiendo que esa crisis que viene no es la consecuencia de una irregularidad suya, ni de un desorden, ni mucho menos de un pecado, porque déjenme hacerles una aclaración a estas alturas. Yo no estoy predicando de las crisis que vienen como consecuencia de nuestras irregularidades y desórdenes. Yo estoy predicando, o les voy a predicar, de las crisis que vienen sin nosotros haber hecho nada para provocarlas. ¿Tiene usted colesterol en la sangre? ¿No puede usted comer grasas? Debe de tener una dieta equilibrada y hacer algo de ejercicio. Pero no hacemos caso al consejo y nos atiborramos de grasas, nos da un infarto. Ese infarto es la consecuencia de nuestra irregularidad. No quiero hablarles de eso. Jesús, sin dudas, no ha pecado ni de palabra, ni de pensamiento, ni de obra. Lo que viene no es la consecuencia de una irregularidad suya. Lo que viene está dentro de la voluntad de Dios. Y cuando Jesús ha entendido que lo que viene no es consecuencia de una irregularidad suya, sino algo que entra dentro de la voluntad de Dios, entonces cambia el discurso de oración. Deja de decir, pasa de mí esta copa, y dice, hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando Jesús está aceptando la voluntad divina por encima de la voluntad propia, aun cuando la voluntad divina no le agrada, entonces Jesús está adorando. Está adorando en mitad de la crisis. Y cuando Jesús adora en mitad de la crisis, le ocurre lo que siempre ocurre cuando se adora en mitad de una crisis. El cielo se abre, lo sobrenatural desciende, le toca, le cambia y transforma la situación que está viviendo. No se haga mi voluntad sino la tuya. Inmediatamente que ha hecho eso, inmediatamente que ha adorado en la crisis, inmediatamente dice el texto que se abrió el cielo y descendió un ángel. ¿Un ángel es una acción sobrenatural? ¿Un ser celestial irrumpiendo en la esfera de lo terrenal es una acción sobrenatural? Es que les veo con cara como de decir, bueno, un ángel, nosotros, eso aquí en Zaragoza, tenemos un ángel en la mañana para el desayuno, otro al mediodía comiendo y otro en la cena antes de irnos a dormir. Cuando Jesús adora en la crisis, se abre el cielo y desciende lo sobrenatural en forma de ángel. Y aquel ángel sobrenatural, irrumpiendo en la esfera de lo terrestre, tocó a mi Cristo cuando está allí en Getsemaní hecho un ovillo, rogando, suplicando, clamando, llorando y envuelto en un sudor de sangre. Y cuando le toca lo sobrenatural, producto de su adoración en la crisis, entonces cuenta la Escritura que mi Cristo se levanta, se yergue, mira al frente, ve a la multitud, espadas, antorchas, palos, se dirige a ellos, les pregunta osadamente, ¿a quién buscáis? A Jesús le responde y él dice con valentía, yo soy.
espacio de tiempo haya un cambio tan trascendental? Hace unos minutos estaba ahí, rogando, suplicando, clamando, llorando y envuelto en un sudor de sangre que evidenciaba miedo. Hace unos minutos estaba ahí. Y ahora, unos minutos después, está envalentonado, mirando a los enemigos, citándolos y mostrándose las claras. ¿Qué ha ocurrido para un cambio tan trascendental? Sencillamente que adoró en la crisis y como consecuencia de ello se abrieron los cielos, descendió lo sobrenatural, le tocó, le cambió y transformó la situación que estaba viviendo. ¿Cuántos quieren en esta tarde que se abra el cielo sobre sus cabezas, que descienda lo sobrenatural, que les toque, que les cambie y que transforme la situación que están viviendo? Levanten sus manos, griten un poderoso y vivo ¡Gloria a Dios! Reciban la receta, adoren en sus crisis. Fuerte aplauso para el Señor. Aleluya. Acompáñenme ahora al capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles y miren ahí conmigo, no a Jesús en la crisis de Getsemaní, sino a Pablo y a Silas en la celda de castigo. Dice en el texto citado que a la medianoche Pablo y Silas orando cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esto es inexplicable. Dos hombres en una celda de castigo adorando a la medianoche, cantándole al Señor. En las celdas de castigo no se canta, en las celdas de castigo se llora. Tengo amigos, conocidos, que por circunstancias de la vida acabaron presos y dentro del presidio tuvieron que vivir días en las celdas de castigo. Hombres bragados, hombres bravos, y me contaban: Lolo, en las celdas de castigo se terminan las bravuras. En las celdas de castigo, aún los más valientes lloran. Pero aquí vemos a dos individuos que en mitad de una celda de castigo, en vez de llorar, cantan. Está ocurriendo aquí algo contra la naturaleza que provocará una acción sobrenatural. Pero déjenme contarles con amplitud lo que ocurre aquí para que ustedes tengan un concepto claro y valoren en su justa medida lo que aquí sucedió. Esto que yo les he leído acontece en el transcurso del segundo viaje misional del apóstol San Pablo. Ya sabéis, los que leen las Escrituras, que el segundo viaje misional de San Pablo comenzó en lo que fue las regiones de Galacia, visitando San Pablo las iglesias de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, iglesias que él había inaugurado en su primer viaje misional. Después de pasar por aquellas iglesias, confirmarlas, dice la Escritura que San Pablo decidió junto con Silas comenzar una segunda aventura, comenzar un segundo viaje misional. Y se dispuso con buen criterio apostólico de ir a Efeso. Efeso era la metrópoli de Asia. Era un lugar estratégico para comenzar una segunda obra, porque desde Efeso podía alcanzar a todas las ciudades de alrededor. Y encaminándose San Pablo junto con Silas y Timoteo hacia Efeso, dice la Escritura algo que realmente nos sorprende a aquellos que la leemos. Porque yendo San Pablo a predicar a Efeso, dice la Escritura que el Espíritu del Señor no se lo permitió. Sorprendente, pero así es. No dejándole Dios predicar en Efeso, la Escritura cuenta que San Pablo se dio media vuelta y dijo: me iré a Bitinia, a las regiones del norte, y allí comenzaré un segundo viaje misional. Y cuando se disponía a ir a Bitinia, se repite la historia y dice: y el Espíritu del Señor no se lo permitió. No le ha permitido Dios ir a Efeso a predicar y tampoco le permite ir a Bitinia a predicar. Por primera vez en su vida, el apóstol San Pablo se encuentra en tierra de nadie, no sabe qué hacer. No sabiendo qué hacer, se va a Troas, que es una ciudad portuaria bañada por el mar Egeo, y se echa a dormir en mitad de la incertidumbre que le ha creado la doble negativa de Dios.
Y durmiendo tiene una revelación en sueños. Y en aquella revelación en sueños se le aparece un varón macedonio que le dice: pasa, ayúdanos. San Pablo, rápido y raudo, interpreta el sueño y entiende que la misma mano poderosa que le impide ir a Efeso y que le impide ir a Bitinia es la mano de Dios que ahora le empuja a ir a Macedonia, lo que actualmente conocemos como Grecia. Se ha levantado en la mañana, ni corto ni perezoso, ha tomado la primera embarcación, ha cruzado el mar Egeo y ha pisado por primera vez el apóstol del Señor, el continente europeo. Este continente ha recibido muchas visitas de hombres grandes, ninguna tan importante como la que aquel día recibió. Aquel pequeño apóstol se ha encaminado a Filipos, que es la primera ciudad de lo que hoy conocemos como Grecia. Y entrando en Filipos se ha encontrado con una sorpresa. Allí no hay sinagoga, es decir, no hay iglesia, no hay membresía, no hay pastores, no hay coro, no hay paga, no hay casa. Allí hay un pequeño grupo de mujeres que todas las noches se reúnen fuera de la ciudad para hacer un poco de oración. Le garantizo de todo mi corazón, si yo soy el apóstol San Pablo y a mí Dios no me permite ir a la metrópoli, que es Efeso, donde puedo encontrar un trampolín para la fama, ni me permite ir a Bitinia, que es donde yo realmente puedo desarrollar plenamente mi ministerio, y me empuja o me obliga a ir a Filipos, sencillamente para hacer oración con un grupo de mujeres, palabra de corazón que me enfado con Dios. Me enfado con Dios. Y le hubiese dicho más o menos esto: esto es trabajo para candidatos y yo soy apóstol. Yo soy el que tiene palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de fe, don de hacer milagros, el que estuvo en el cielo, el que subió, el que bajó. Ese soy yo. Y aquí lo que hay es un pequeño grupo de mujeres para hacer oraciones. Para eso me mandas a mí. Manda un candidato que yo me marcho. Yo lo hubiese hecho así. Pero San Pablo, que no es como yo, San Pablo es humilde, precisamente por eso es grande, porque la verdadera grandeza tiene que estar basada en una sincera humildad. Se dispuso a trabajar con ahínco y cada noche se iba a la oración de mujeres y les predicaba y les ministraba y oraba por ellas, y algunas se convertían. Yendo un día a la oración de mujeres, como de costumbre, él con Silas, detrás de él aparece una chiquilla, 14, 15, 16 años tal vez, con los pelos hincados, con los ojos fuera de las cuencas, poseída hasta la médula por un espíritu de adivinación. La conocía todo Filipos, adivinaba la vida a todo el mundo. Y aquella chiquilla de pelos hincados, de ojos fuera de las cuencas y poseída hasta la médula, detrás de los apóstoles, iba diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian camino de verdad. Increíble. Un demonio diciendo verdad. Yo conozco cristianos que dicen mentirillas. Este demonio le está haciendo una publicidad gratuita al santo apóstol. Pero el santo apóstol, que no tolera que el demonio le halague, que tan solo recibe halagos de Dios, en uno de aquellos días, exasperado, se le enardece la sangre, se vuelve a la chiquilla, mira al demonio que hay dentro de ella y con la autoridad de aquella voz apostólica le dice: ¡demonio, sal fuera! ¡Amén! Y rápidamente aquel demonio, en obediencia a la voz autoritaria del apóstol, salió. ¡Amén! Todo parece que está bien, ¿verdad? Pues aquí es precisamente cuando todo empieza a estar mal. Porque aquella chiquilla, además de pelos hincados y ojos fuera de las cuencas, además de poseída, es que era esclava, es decir, tenía amos. Y aquellos amos obtenían muchos dividendos por esta chiquilla, por el demonio que tenía, adivinando. Y cuando aquellos amos han visto que ha salido la fuente de sus ganancias, han tomado a Pablo y a Silas, le han llevado a los magistrados, le han hecho un juicio rápido, y la sentencia ha sido 40 azotes con varas, manos y pies en el cepo, presidio, y dentro del presidio, celda de castigo. La celda de castigo es la de más adentro, la más lobrega, la más fría, la oscura, la que no tiene ventilación. ¿Me pueden ver? 40 azotes en las espaldas, las manos y los pies en el cepo, presos y en la celda de castigo fría, lobrega y sin ventilación. ¿Y todo eso por qué?
por hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Han visto alguna vez una siega más mala de una siembra más buena? ¡Jamás! Llevo toda la vida obedeciéndote. Me dices que no vaya a Efeso y no voy. Me dices que no vaya a Bitinia y no voy. Me empujas a Filipos y voy. Hay un pequeño grupo de mujeres, trabajo de candidato siendo apóstol, pero no me revelo, trabajo con el ahínco que me caracteriza. Me encuentro a un demonio y como tú me mandas, lo echo fuera. Y lo que recibo por toda esta obediencia es 40 azotes con varas, manos y pies en un cepo, un presidio y una cárcel de castigo. Y dice la Escritura que en mitad de esta crisis por la que él no había hecho nada, dice la Escritura, a medianoche orando Pablo y Silas. Yo veo a Pablo y Silas ahí orando y digo, me identifico contigo, Pablo. Yo también hubiese orado, pero yo hubiese orado la oración de la rebeldía, la oración de la incomprensión, la oración de la renuncia. Les doy mi palabra y delante de Dios hablo. Si después de una vida tan fiel, de una obediencia tan escrupulosa, a mí Dios me paga con una cárcel, con 40 azotes con varas, con mis manos y pies en el cepo y en una celda de castigo obrera fría y sin ventilación, palabra de corazón, que yo a la medianoche también oro, pero oro en estos términos: o me sacas o renuncio, o me mandas un ángel como le mandaste a San Pedro en cierta ocasión, o palabra de corazón que quemo la cartilla. No te entiendo. Llevo toda la vida diciéndote a todo que sí. Llevo toda la vida obedeciéndote. Jamás te he puesto un pero. Y toda la siega que recibo de esta excelente siembra son 40 azotes, manos y pies en un cepo, una cárcel y una celda de castigo. Palabra de corazón que esta noche me sacan o esta noche quemo la sotana. Pero viva la palabra de Dios. Y viva la palabra de Dios por lo concreta que es. Porque la palabra del Señor nos dice que Pablo y Silas oraban. La palabra del Señor dice que Pablo y Silas a la medianoche oraban cantando. Ese cantando hace que yo ya no me identifique con Pablo y Silas. Ese cantando diferencia su oración de la mía. No es la oración de la rebelión, no es la oración de la renuncia, no es la oración del enfado, es la oración cantando, que es lo mismo que decir, es la adoración. Están adorando en la celda de castigo, a pesar de haber sido fieles, a pesar de recibir una siega que no se correspondía con su siembra. Pero a pesar de todo eso, la Escritura dice que Pablo y Silas a la medianoche oraban cantando. Están adorando en mitad de su crisis. ¿Y qué ocurrió cuando adoraron en mitad de la crisis? ¡Ja! Dice el verso 26. Entonces, quiero que le presten atención a esa palabra. Entonces, la palabra entonces es una palabra que indica tiempo. La palabra entonces es una palabra que te obliga a mirar al contexto anterior. La palabra entonces te está diciendo, va a ocurrir algo a partir de ahora gracias a lo que ha ocurrido minutos atrás. Entonces, nadie va a tener su entonces particular del verso 26 si previamente no tiene su adoración en la crisis en el verso 25. Entonces, vino un terremoto de repente. Quiero que lo vean. ¡Ras! Que estremeció los cimientos
momentos de la cárcel, hasta el punto de que se abrieron las puertas y cayeron las cadenas. ¿Se cree alguno de los aquí presentes que ese terremoto es un movimiento sísmico de la madre naturaleza? Si así lo crees, estás equivocado. Ese terremoto es una acción sobrenatural de Dios que está honrando la adoración de sus siervos en la crisis de la celda de castigo. Déjenme escenificarlo y después bíblicamente se lo voy a sellar. Dios está en el cielo, ángeles, serafines, querubines, cantando con esas melodías inigualables, con esas voces perfectas, fruto de la perfección de su creación. Y mientras que Dios está en el cielo, simultáneamente en la tierra, la celda de castigo, en Filipos, a la medianoche, en Pablo y Sila, con las espaldas magulladas, con las manos y pies en el cepo, y en aquella celda maloliente, están adorándole al Señor. Cuando el Señor percibe aquella adoración, tiene que decir: ángeles, arcángeles, serafines, shh, silencio. Hay una adoración peor entonada que la vuestra, pero de mucha mayor calidad. Y el Señor tiene que observar. Y el que distingue los aromas de la adoración dice: esta adoración tiene más calidad que toda la otra. Porque esta es una adoración tributada en mitad de una crisis. Tanto le ha agradado a Dios la adoración en la crisis de la celda de castigo tributada por Pablo y Silas, que abandonando el cielo con los ángeles, los serafines y los querubines, ha descendido hasta aquella celda lóbrega para honrar la adoración de sus siervos en mitad de la crisis. Y cuando mi Dios ha descendido a aquella celda, se ha cumplido lo que dice el Salmo: a la presencia de Dios tiembla la tierra. ¿No se acuerdan? El monte Sinaí es un monte sin vida, inerte, pero cuando descendió la presencia, que dice que como un helio temblaba aquel monte. Cuando mi Dios desciende de las esferas celestiales a las terrenales, la tierra a su presencia, ¡ras! ¡Tiembla! Este terremoto no es un terremoto fruto de un movimiento sísmico de la madre naturaleza. Este terremoto es una acción sobrenatural provocada por la presencia de Dios, que ha venido a honrar la adoración de los siervos en mitad de una crisis, de una celda de castigo. Y los que estén entendiendo, levanten sus manos, griten gloria a Dios. Es decir, que aquí se ha vuelto a cumplir la máxima. Cuando se adora en la crisis, se abren los cielos, desciende lo sobrenatural, te toca, te cambia y transforma la situación que estás viviendo. Y vaya si la transformó. Aquel terremoto que honra la adoración de aquellos siervos en mitad de aquella crisis ha hecho posible que se abran las puertas del presidio y que se caigan las cadenas de los presos. El carcelero, con buen criterio, ha dicho: se me escapan los presos, me quito la vida. Había una ley que decía que si a un carcelero se le escapaban los presos, había que aplicarle la ley capital. El carcelero dijo: para que me maten ellos, me mato yo. Yo lo hubiera hecho igual. Para que me mate una mano ajena, me mata la mía. Y cuando el carcelero está a punto de suicidarse, se escucha la voz inconfundible de San Pablo, que sale de la celda de castigo. Y aquella voz inconfundible le dice: ¡detente! Y esto es lo sorprendente: ¡estamos todos aquí! Increíble. Miren, que Pablo y Silas hubiesen quedado allí lo entiendo, a pesar de las puertas abiertas y las cadenas caídas. Lo entiendo, porque eran cristianos. Y los cristianos nos sujetamos a las autoridades superiores, aun cuando echan y nos tratan injustamente. ¿No? Bueno, a lo mejor nosotros no, pero estos dos sí. Es decir, que no me extraña la actitud de estos dos. Lo que me extraña es la actitud de los presos comunes. Pablo ha dicho: estamos todos aquí. ¿Cómo es que los presos comunes, ladrones, inmorales, maldicientes,
¿Cómo es que estos presos comunes, después de las puertas abiertas y las cadenas caídas, se mantienen en el presidio? ¿Saben ustedes cuál es el sueño de todo preso? ¿Saben ustedes con qué sueñan los presos cuando a las 10 se apaga la luz? Los presos, cuando a las 10 se apaga la luz, sueñan todos que al día siguiente se van a abrir las puertas, se van a caer las cadenas, van a poder salir. Van a volver a ver a su mujer, a sus niños, a sus padres. Ese es el sueño de todos los presos. Pero a estos presos se les cumple el sueño de todos los presos y se quedan en la cárcel. ¿Por qué? He aquí la única explicación posible. Estos presos, por la acción divina que aconteció en mitad de aquel terremoto, entendieron que vale más una cárcel con la presencia del Señor que la libertad sin la presencia del Señor. ¡Aleluya! Ha sido la presencia de Dios la que ha provocado el terremoto. Ha sido esa presencia la que ha hecho que los magistrados al día siguiente, atemorizados por el terremoto y comprendiendo que el terremoto era una acción divina, lleguen donde Pablo y Silas en la cárcel y le digan literalmente, según la Escritura: os rogamos, marchaos de aquí. Los magistrados que el día antes les han tratado de forma injusta y que les han golpeado sin haber hecho nada, ahora vienen suplicando: os rogamos, marchaos de aquí. Era Dios aderezando mesa delante de sus angustiadores por honor a la adoración de sus siervos. Todo esto, ¿saben qué dio a luz? Todo esto dio a luz la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos no es una iglesia cualquiera. La iglesia de Filipos es la iglesia más inmaculada de todas las iglesias que plantó el apóstol San Pablo por medio de su ministerio. Ninguna de las demás se compara con esta. La iglesia de Filipos es la iglesia que comparte con el apóstol en el dar y en el recibir para los viajes misioneros de Éxodo. Si ustedes leen la carta que el apóstol San Pablo le dirige a la iglesia de Filipos, en más de 17 ocasiones, en una carta tan exigua, el apóstol dice: gozaos, otra vez os digo gozaos, otra vez os digo regocijaos. Es la carta del regocijo. No hay problemas, no hay divisiones, no hay inmoralidades, no hay pecados. Es la iglesia más pura. ¿De dónde ha nacido esa iglesia? Esa iglesia ha nacido de una acción sobrenatural de Dios, provocada por la adoración de dos siervos suyos en una celda de castigo. ¿Quieres de verdad que se abra el cielo sobre ti? ¿Quieres que descienda lo sobrenatural? ¿Quieres que te toque Dios? ¿Quieres que cambie y transforme tu situación? Tengo hoy la receta para ti. Adora en mitad de tus crisis. Fuerte aplauso para él. ¡Aleluya! Acérquense conmigo rápidamente, que quiero terminar lo que les tengo que decir. Acérquense conmigo al capítulo 22 de Génesis. No vamos a ver ahí a Pablo y a Silas en la celda de castigo, ni a Cristo en Getsemaní. Vamos a ver ahí al anciano patriarca Abraham en la crisis del Moriah. Déjenme narrarles la situación. 3 días antes del capítulo 22 de Génesis, Abraham estaba en la mañana jugando con su milagro personal. Abraham tenía un milagro particular con piernas, un milagro particular que obedecía al nombre de Isaac. Isaac era un milagro de Dios. Había nacido de un hombre decrépito, de una mujer estéril. Abraham, desde que tuvo a Isaac, no tenía ojos para la belleza de Sara, y tampoco para la gran hacienda que tenía. Abraham tan solo tenía ojos para su milagro particular. Y aquella mañana Abraham, mirando a su milagro particular y regocijándose en él, recibe la conocida voz de Dios para el oído del patriarca. Y aquella voz inconfundible llega al oído del patriarca experimentado en el tono de la voz de Dios, y le dice aquella voz: Abraham. Rápidamente el hombre amigo de Dios le dice: dime Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué me